creo que no me están viendo porque acabo de compartir el de Santiago. Bueno, nada, estoy súper contenta de que estén acá, muy orgullosa también de este trabajo. Voy a estar compartiendo un poco para que sepan el liderazgo de esta presentación con Juan Andrés Carderera, que es uno de los autores del documento. Así que Juan está acá conmigo, así que vamos a estar haciendo probablemente incisos o apoyo sí, en la intervención del otro, ¿ok? Además, en breve le vamos a pasar el link del informe que está ya disponible en nuestra página web para que puedan descargarlo para consulta. Y pues vamos a estar abiertas a que, en vista de que somos poquitas, si tienen algún comentario pueden escribirlo en el chat o pueden hablar en el caso de que no los pueda estar leyendo por la presentación, porque voy a estar en ese modo. Sin más, voy a empezar a compartir pantalla y voy a quitar el video para que sea muchísimo más cómodo y no falle la conexión. Si me pueden confirmar que siguen viendo la presentación, damos inicio. Ok, entendido. ¿Sí? ¿Me confirman que ven la presentación aún? Sí, se ve. Perfecto. Espero que se vea el modo que no tiene notas. Bueno, estamos súper contentos y agradecidos que estén aquí acompañándonos ahora, muchas personas que conocemos, con las que hemos compartido también la calle, reflexiones, la bicicleta, y que además tienen muchísimos años nutriendo el ciclismo urbano en el país, ¿no? Desde diferentes áreas, la académica y la del activismo. Este informe comienza en el año 2020, un poco preocupados por lo que estaba pasando y tratando de dejar testimonio de eso, ¿no? Y de las implicaciones de lo que la pandemia significó para los ciclistas. Nosotros en Resonalia trabajamos por el derecho a la calle de mujeres y alteridades, y ese concepto de alteridades un poco está también en desarrollo, pues involucra una diversidad de personas que en su acceso al espacio público encuentran restricciones simbólicas y restricciones también físicas, ¿no? Muy concretas para ejercer el derecho humano a la movilidad. Desde Resonales tenemos como constituido formalmente más o menos desde el 2019, estamos haciendo actividades de calle, mapeos y digamos, diagnósticos comunitarios participativos de cómo se encuentran nuestros espacios públicos, ¿no? Específicamente en Caracas, donde estamos basados. Con esta introducción de la organización, pues les invitamos también a que puedan revisar nuestra página web y nuestro canal de YouTube, donde hemos ido recopilando información interesante respecto al derecho a la ciudad, y también cómo esto se relaciona con los feminismos y con nuestra autonomía física, ¿no? Nuestra relación con el cuerpo. Otra cosa que queríamos aprovechar el día de hoy es agradecer primero a ustedes porque están acá hoy nuevamente ofreciéndonos y prestándonos su tiempo para compartir estas reflexiones bastante humildes, ¿no? Hechas con muchísimo esfuerzo. También un agradecimiento especial a todas aquellas personas como la profesora Rosa Virginia, como Ángel López, como Yesenia de Bicicultura, que pues contribuyeron también con comentarios, con información. Así como también otra cantidad de personas que nos acompañaron en la revisión de documentos, en el apoyo incluso hasta para darle cuerpo fotográfico a esto, ¿no? Nosotros quisiéramos aprovechar también este espacio de presentación para hacer homenaje a estos ciclistas que murieron el año pasado a causa de accidentes viales, que nos conmueve profundamente, bueno, no solo a causa de accidentes, sino también a causa de
robos extremadamente violentos. Y este homenaje también va para aquellos que no han sido visibles y cuyas muertes han quedado impunes y no públicas gracias a este contexto en el que estamos. Entonces, quisiera que nos tomáramos también unos segundos de silencio para reflexionar acerca de estos nombres y estas personas que han, bueno, puesto más que el cuerpo para llamar la atención sobre este fenómeno que nos pone la vida de quienes usamos la bicicleta en riesgo. Entonces, bueno, tomémonos unos minutos para leer sus nombres y procesar esto. Luego quisiera hablar un poquito acerca de quiénes trabajamos en este informe y un poco para que conozcan nuestro background y de dónde proviene el contenido que van a estar viendo acá, ¿no? Lo primero es que en este informe nos sirvió de apoyo legal Ramón Barreto, quien es abogado egresado de la Universidad de Zulia, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas. También Ramón es especialista en gerencia en el sector público, con diplomado en innovación social, y actualmente es maestrante de Derecho Internacional Público por la Universidad de Oslo. Ramón funge como asesor para diferentes organizaciones de la sociedad civil en aspectos jurídicos y estuvo acompañándonos a nosotros durante el año pasado para poner en orden el aspecto normativo de este informe. Luego está Juan Andrés Carderera, que es antropólogo. La práctica profesional de Juan Andrés Carderera y de investigación está centrada en el estudio de programas para facilitar el análisis de redes sociales y pone en práctica herramientas de antropología computacional y análisis de datos, haciendo uso de las computadoras como herramientas metodológicas de estudio. Y luego, bueno, estoy yo, que soy la coordinadora de programas y proyectos de Resonalia, activista de la bicicleta desde más o menos el 2011, cuando fundé con unas amigas Bicimamis Caracas, un colectivo de mujeres ciclistas que se extendió a varias ciudades del país y que, bueno, constituye también parte de mi carrera profesional y de mis intereses también académicos. ¿Sí? Ok. Bueno, constituye también este informe constituye también una parte importante de mi activismo y de mis intereses de investigación, ¿no? A futuro. Perdón, esto se movió donde no era. Okay. Ya para comenzar, quisiéramos presentarles la agenda de la presentación. Estaremos abordando de manera muy resumida los capítulos que tenemos disponibles en el informe y abriremos un espacio para las preguntas y respuestas. Nosotros haremos énfasis también en las recomendaciones que elaboramos a partir de esta investigación para que también puedan hacer ustedes eco y difundir los hallazgos que estamos proponiendo acá, ¿no? Las reflexiones que también queremos que se hagan de parte del Estado a diferentes escalas, pero también de parte de organizaciones que promueven y financian el ciclismo urbano. Nosotros esperamos que esta presentación sea más o menos de unos 20 minutos, que dé espacio para la conversación. Si tienen algún comentario, creo que más que posible que puedan interrumpirnos, siendo tan pocos los que estamos ahora. Bueno, para comenzar, quería contarles que a través de este documento, de esta investigación, quisimos abordar o agrupar conceptos en los que habíamos estado reflexionando durante la pandemia y bueno, también un poco desde la práctica del ciclismo urbano, ¿no? Que tenemos años haciendo con enfoque de género.
Y con esta agrupación de conceptos también dar inicio y posibilidad a unos horizontes de investigación que se abren con este informe para nosotros. Además, queremos visibilizar experiencias de movilidad porque nos interesa este concepto y vamos a profundizar en él en breve. Y estas experiencias de movilidad y lo que implican en una emergencia humanitaria compleja y en una pandemia a causa del COVID-19. Parte importante del ejercicio de esta presentación tiene que ver con una intención de que medios de comunicación y también organizaciones de la sociedad civil puedan apropiarse del concepto de derecho a la movilidad y poder utilizarlo para darle más cuerpo para ampliar su perspectiva cuando estén haciendo procesos de investigación, incluidos también los medios de comunicación que tienen un rol importantísimo en visibilizar la realidad que estamos viviendo. Para comenzar, quisiéramos abordar el contexto situacional de Venezuela y un poco también apuntando a las personas que se conectan y nos escuchan desde otros lugares del mundo. Este contexto situacional nosotros lo hemos agrupado en 4 hechos que pues marcan el declive del derecho a la movilidad como lo estamos entendiendo. El primer hecho es la emergencia humanitaria, que es un concepto que nos interesa que organizaciones de ciclistas particularmente puedan apropiarse de este concepto y utilizarlo como un lente también para mirar el trabajo que se está haciendo desde las organizaciones de ciclismo urbano. La emergencia humanitaria es un acontecimiento, una crisis sistémica que se genera a causa de las condiciones políticas que estamos viviendo y que, como ustedes saben, tiene un impacto en la vida cotidiana de todos nosotros y nosotras. Este concepto este establecimiento de la emergencia humanitaria compleja es un trabajo que proviene de la sociedad civil y que define las características o las circunstancias en las que estamos desde más o menos desde 2016. Lo otro tiene que ver la pandemia por el COVID-19, que pues ha hecho surgir o ha agravado las condiciones ya de inmovilidad y deterioro en la que estaban nuestros sistemas de transporte público, nuestro sistema de refinamiento y bueno, las condiciones en general de la vida pública, ¿no? Y las implicaciones que tiene eso para el ejercicio del acceso a otros derechos fundamentales. Luego, y también relacionado con el COVID, está el decreto de emergencia, un decreto que fue dictado originalmente por 30 días en marzo del 2020 y cuyo impacto pues tiene unas implicaciones políticas, legales, pues fue un decreto que ha sido extendido en más de 11 ocasiones y que, bueno, plantea restricciones a la movilidad, desde el cual se han hecho, se ha justificado una cantidad de detenciones y violaciones a los derechos humanos de todos los venezolanos de manera, bueno, sistemática, ¿no? Y cuarto, pues está el desabastecimiento de combustibles como un hecho que está relacionado con el declive de nuestra industria petrolera y también con el efecto que tiene no solo en que los automóviles y el transporte público puedan abastecerse, sino también en todo lo que está relacionado con la producción de otros combustibles alternos, como es el gas, ¿no? Que está en bastante deficiencia ahorita. Particularmente, de este contexto nos interesan las implicaciones que tienen estas crisis en la movilidad de las personas, ¿no? De acuerdo a una investigación de Junde Venezuela, 7 de cada 10 venezolanos aseguran que la movilidad es el cuarto problema más grave que los afecta después de la hiperinflación, la inseguridad y la crisis de servicio. Ya esto es decir bastante, ¿no? Porque pareciera que la interpretación de nuestro país en este momento proviene o daría muchísimo más frutos si la pensamos desde la inmovilidad que desde la movilidad. Respecto a las implicaciones de movilidad para el acceso de servicios públicos y para la alimentación, que bueno, también, digamos, es un área de trabajo y estudio que las organizaciones de la sociedad civil han profundizado, ¿no? Ha habido una grandísima atención por las implicaciones de inseguridad alimentaria que hay en el país.
nosotros pudimos obtener a través de investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Zulia que la mayoría de las personas está comprando alimentos en un abasto cercano, ¿no? El abasto, para quienes no entiendan, es usualmente un establecimiento donde consigues, bueno, bienes esenciales, pero por supuesto que no hay una diversidad grandísima de contenido y de lo que puedes adquirir. Y la manera o la frecuencia en la que se está yendo a comprar en estos abastos es muchísima, ¿no? En el Zulia, pareciera que los factores que influyen en el patrón de comprar en el abasto tienen que ver con la proximidad de que este espacio, este establecimiento esté probablemente en una escala como más comunitaria, la ausencia de transporte, la escasez de gasolina, y probablemente eso también tenga que ver con pues el estado financiero de las economías familiares, ¿no? O sea, tenemos economías cortas, tenemos economías reducidas que nos impiden acceder a alimentos diversos y de calidad. Esto implica unas movilizaciones al territorio muchísimo más frecuentes. Respecto al agua, tenemos reportes donde se explica que las personas están recorriendo más o menos 1 kilómetro o más para poder recolectar agua de calidad. Nosotros en una investigación, unas entrevistas que hicimos brevemente en San Antonio de los Altos, pudimos comprobar que aquí mismo, a escasos 14 kilómetros de Caracas, la comunidad de Yerbabuena, hay personas donde viven de buscar agua en una toma de agua cercana. Esta agua dura más o menos 3 días para las familias. No se sabe de dónde proviene esta agua, pero es el único recurso para solventar la ausencia de agua por tubería. Y esto pues tiene unas implicaciones interesantísimas en la movilidad, porque son personas que se están moviendo más o menos por vez que van a buscar agua 10 veces para poder llenar los tobos, los pipotes donde la gente está recolectando agua, y que le duran 3 días, ¿no? Aún así, esta agua que llega, la utilizan, la hierven, la cuelan, hacen de todo para que pueda funcionar, y es un agua que causa problemas gastrointestinales en los núcleos familiares de esta comunidad. Lo otro es que nos plantea también una curiosidad respecto a las implicaciones de la movilidad, tiene que ver con el acceso al gas. El gas también es un subproducto de la industria petrolera que pues consumimos el 90% de la población venezolana, ¿no? El gas directo en Venezuela es un privilegio. La comercialización de este gas está a cargo de PDVSA comunal, bajo un esquema de control de precios. Como muchas cosas se mantienen aún en ese esquema, y ese esquema de control de precios, por supuesto, que ha generado mercados paralelos y de desabastecimiento. El traslado de bombonas de gas en las comunidades es extendido, y una bombona de gas tiene un peso de un cilindro, ¿no? Estas bombonas se comercializan en cilindros, tienen pesos que van entre los 10 y 26 kilogramos. Nos podemos imaginar cuáles son las implicaciones de estas pequeñas cosas que estamos alumbrando para la movilidad cotidiana de las personas, ¿no? Este es como el telón de fondo en el que trabajamos nuestra investigación. Lo segundo que queríamos abordar es el estudio comparado de cómo va pedaleando el continente latinoamericano, para pensarnos en relación también a nuestros pares latinoamericanos, ¿no? Usualmente cuando hablamos de movilidad pensamos en, digamos, utopías como Holanda, como Copenhague, y la realidad es que en el continente latinoamericano se han estado haciendo una cantidad de esfuerzos para promover el uso del ciclismo urbano, y, bueno, todas las implicaciones que eso tiene de ahorros, de economías, de ofrecer un transporte de equidad. La manera en que abordamos este capítulo se basa en reflexiones que se toman de una guía de biciciudades del BID, y que propone como 4 áreas de trabajo específicas. Esas 4 áreas de trabajo específicas las interpretamos un poco en relación a cómo están moviéndose las ciudades del continente en relación a esas áreas de trabajo que el BID propone para la promoción de la bicicleta. Bueno, primero tenemos como un hecho
relevante, que es el tema de la contaminación, que no podemos pasar por alto. El transporte urbano es responsable del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y de las más de 150 millones de personas que viven en América Latina, nosotros vivimos en ciudades, por lo que la calidad del aire es un problema que, si bien aquí no está tan presente por otras condiciones que nos hacen mirar a otros lugares, las condiciones del aire son estudiadas extensamente en otros países de la región. Lo segundo es que nosotros pasamos mucho tiempo en el tráfico. La región latinoamericana, de acuerdo a estudios al índice INRIX, pues habla de que tenemos unos altísimos niveles de congestión y que nosotros podemos pasar aproximadamente hasta 191 horas anuales en atascos de tráfico, lo cual es decir bastante, ¿no?, respecto a la vida y dónde se nos está yendo quienes tenemos automóviles. Lo tercero, perdón, es que hay menos mujeres pedaleando en el continente. El análisis del Banco Mundial concluye que los viajes realizados por mujeres en bicicleta son muchísimo menores en ciudades como Medellín, y que cuando la seguridad personal es aumentada y es abordada, las mujeres pueden acceder o se sienten más confiadas en acceder al transporte, a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Lo cuarto que podemos resaltar es que hay una proliferación de ciclovías en la región, y eso nos deja también como emocionados, ¿no? La región acumula aproximadamente 2.513 kilómetros de carriles asentados hasta ahora, y Bogotá pareciera ser la ciudad que tiene mayor cantidad de carriles de bicicletas instalados. Sobre esto es interesante resaltar que Venezuela en este índice aparece solamente en esta categoría, perdón, en estas propuestas del BID para analizar las ciudades cicloinclusivas, aparece con unos escasos 14 kilómetros de ciclovías, que quienes hemos pedaleado en la ciudad de Caracas, entre el municipio Libertador y Chacao, donde se encuentran estas ciclovías, en el municipio Libertador una ciclovía física y en la de Chacao una demarcación que tiene bastante tiempo, sabemos el estado de estas ciclovías, ¿no? Estamos confinados a pasar por el lado de donde están las alcantarillas y todo lo que sucede por ahí, donde la demarcación también es casi que inexistente. En el caso del municipio Libertador, estas ciclovías han sido masacradas de diferentes maneras posibles, quedando, bueno, ahorita pareciera que en un escaso mantenimiento de la misma. Como aspectos interesantes también, ¿no?, continuando con la línea de las ciclovías, nosotros detectamos que hay una alta implementación de zonas 30. Estas zonas 30, recuerdo que la primera vez que las escuché fue en un taller de la profesora Rosa Virginia, y bueno, están pensadas para estas zonas 30, digamos, se han proliferado, y lo que han tratado de hacer es que se reduzca la velocidad en zonas urbanas para reducir el índice de siniestros viales, ¿no? Pensando en que, bueno, un accidente a menos de 30 kilómetros por hora puede ser muchísimo menos letal para ciclistas y peatones que a una velocidad muchísimo más alta. Lo otro interesante es que hemos visto una proliferación de aspectos normativos que promueven el uso de la bicicleta y que expanden el concepto también de movilidad. Tenemos el caso de México, que sirve de inspiración para este informe, donde aprueban una ley de movilidad que venían trabajando desde el 2014, y esta ley de movilidad se manifestó hace poco, recientemente, en una inclusión, una modificación del artículo 4 de su Constitución, donde se incluye el derecho a la movilidad y el derecho a la seguridad vial, que pareciera muy relevante. Bueno, asimismo en Colombia, en Perú y en Chile, pues se están haciendo trabajos para promover acciones legales que fomenten este uso de la bicicleta, y desde donde también quienes usamos la bicicleta podamos sostenernos para reclamar nuestros derechos. Otro tema interesante es la instalación extendida de ciclovía, de cicloestacionamientos que se conectan con planes de intermodalidad que conectan bicicletas, el uso de la bicicleta con el sistema de transporte público como metro o autobuses. Estos estacionamientos se han comprobado y se han extendido en ciudades como Buenos Aires, como Rosario, y también pues en ciudades brasileras, y bueno, teniendo un impacto muchísimo más grande en la movilidad de las personas, ¿no?, haciendo muchísimo más fácil los flujos
los flujos móviles. Nosotros aquí en Venezuela tenemos eso realmente no le hemos hecho seguimiento, pero nosotros aquí como única cosa, como único apoyo a la intermodalidad, nosotros nos encontramos que después de un trabajo de activismo e incidencia, el Metro de Caracas aceptó el traslado de bicicletas los días domingo hasta la 1 de la tarde, si mal no recordamos. Este traslado era confuso y generaba alteraciones y violencia entre los usuarios del metro, pues, y del Metrobús, pues se consideraba también como una ofrenda, ¿no? Meter una bicicleta grande dentro de un autobús que no estaba preparado para eso. Pero bueno, eso es un logro que se tuvo. Respecto a los desplazamientos, respecto a los departamentos de ciclismo, especialistas en ciclismo urbano, hemos visto que, de acuerdo a esta investigación del BID, las ciudades que tienen departamentos exclusivos para la promoción del ciclismo urbano son ciudades que pueden hacerle mejor seguimiento e implementación de políticas públicas que fomenten el ciclismo. Estas ciudades en el continente hay una promoción y un acceso a datos que es bien interesante a través de aplicaciones, a través de documentación y a través de instancias gubernamentales que promuevan el uso de la bicicleta y facilitan también el acceso a información como dónde hay accidentes, cómo está esta ruta. Una cosa importantísima es que nosotros en el continente formamos parte de, creo que el primer país con víctimas mortales gracias a accidentes de tránsito. Para el 2018 nosotros encontramos información que la OMS registró 7.028 fallecimientos en el país vinculados a accidentes viales. Esto es dramático y habla también de una situación que tenemos que abordar para pues, favorecer la seguridad vial, ¿no? No nada más de quienes andamos en bicicleta o a pie, sino también de quienes están conduciendo y lo están haciendo aparentemente de manera impertinente. Estos datos de altas incidencias los compartimos también con otros países de la región. Entonces, bueno, dentro de estas cosas interesantísimas que vimos, de estos espacios que están lejos de ser perfectos, Venezuela esperamos que no pueda ser la excepción de ponerse en la misma ruta que sus pares internacionales. En Venezuela, nosotros hicimos este capítulo dedicado a lo que nos frena, un poco para comprender el marco legal y el marco legal internacional y nacional en el que estamos suscritos, y cómo este marco legal puede ayudarnos a reflexionar y a plantearnos trabajos de incidencia a quienes promovemos el ciclismo urbano. Lo primero es que Venezuela está suscrita a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se aborda el derecho a la movilidad en su artículo 13. Estamos suscritos al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 12. Y recientemente nos volvimos a incorporar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 22 aborda este derecho también. La manera en que estos derechos están abordados pareciera que tienen un foco un poco más orientado a la migración, lo cual por supuesto deja espacio para reflexionar y hacer incidencia en esos mecanismos internacionales. Respecto al marco legal nacional, recordando que los instrumentos internacionales que suscribimos tienen rango de ley, el marco nacional contempla en el artículo 50 de la Constitución el derecho a que toda persona pueda transitar libremente. Luego el reglamento de tránsito habla acerca de cómo las bicicletas pueden circular en la vía pública, menos en autopistas y vías expresas. Y pues también entendemos que en esta investigación que la administración de la vialidad local y la ordenación está a cargo de los municipios y de las alcaldías, ¿no? Entonces allí hay un espacio de incidencia para trabajar. El estado de alarma pues lo pusimos como algo que nos frena en Venezuela porque este estado de alarma ha traído implicaciones en la movilidad y en el abuso del poder para quienes se encargan de gestionar la movilidad y los resguardos ante, bueno, el tema epidemiológico que es una discusión que está en todo el continente. De acuerdo a una investigación, o sea, sobre la bicicleta se ha hecho muy poca investigación, pero el año pasado la organización Móvil Urban, que forma parte de, bueno, creo que de un conglomerado de arquitectos, ingenieros, expertos en vialidad, hicieron una encuesta que entrevistó a 679 personas que se encontraban en su mayoría en Caracas,
Y bueno, un poco indagando acerca del uso de la bicicleta. Esta encuesta determinó que el 62% de la bicicleta, de los entrevistados, usa la bicicleta como medio de transporte, como medio recreativo, un 28% lo usa como modo de transporte y un 3.1% lo usaba como medio de trabajo. Es interesante estos datos porque de acuerdo a la investigación que hicimos en medios, también comprobamos que el uso de la bicicleta como un artefacto recreativo es más o menos lo que se puede percibir en las redes sociales y de los grupos deportivos cuya incidencia en redes es muchísimo mayor que los grupos de ciclismo urbano. Respecto a esta investigación, hay un dato interesante que es que el 66% de las personas entrevistadas pues están dispuestas a usar la bicicleta como medio de transporte, siempre que eso se realice en condiciones de seguridad. Los problemas que se identifican en esta encuesta tienen que ver, los problemas que encaran con más frecuencia quienes usan la bicicleta tienen que ver con la inseguridad ciudadana, la inexistencia de un canal exclusivo, o sea, de ciclovías, una infraestructura vial deteriorada y la falta de conciencia ciudadana. Asimismo, la falta de transporte público, de conectividad en el transporte público, que bueno, por supuesto que presiona o hace muy difícil que personas que vivan en diferentes lugares y la complejidad de tránsito entre su vivienda y de pronto sus lugares de trabajo, que tengan que pasar una autopista, pues representen unos temas de seguridad tremendos y no puedan utilizar medios intermodales para trasladarse. En conclusión, creemos que aquí lo que nos frena es una voluntad política fuerte que nos ayude de manera sensata y concreta a organizarnos quienes practicamos, quienes investigamos acerca del ciclismo urbano y cómo este conocimiento que tenemos pueda ser trasladado a nuestros territorios. En este momento vamos a hablar ahora de lo que entendemos por el derecho a la movilidad. Muchísimas gracias a todos de nuevo por estar aquí. Mi nombre es Juan Andrés, que ya fui presentado al inicio. Como María Luisa había indicado al principio de la presentación y un poquito aquí en la última sección, el derecho a la movilidad es un derecho que está consagrado a nivel internacional y a nivel nacional. Efectivamente, más allá del concepto que incluye la movilidad interna como algo que tú tienes derecho a hacer, este apartado quiere ir un poco más allá de lo que llamaremos como un estricto, ¿no?, derecho a la movilidad, pero muy estrecho criterio establecido sobre el libre tránsito, ¿no? Para pasar un poco a una reflexión que nos permita ver cómo la protección y garantía de este derecho pasa por la satisfacción de una serie de requisitos, ¿no? No simplemente es la libertad de tránsito lo que necesitamos para que el derecho a la movilidad sea consagrado. Voy a hacer una analogía, pensemos un poco en el derecho a la educación, ¿no? Tú tienes derecho a la educación, es un derecho que existe, pero tú necesitas de una serie de requisitos, necesitas una infraestructura, necesitas profesores, necesitas acceso a ella físicamente, etc. Entonces, una cosa es consagrar el derecho y otra cosa es pensar, ¿no?, cómo se consagra una serie de prácticas que lo reivindiquen. Si pensamos aquí todos en el activismo hemos escuchado del principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, y aplicamos ese principio a la movilidad, podemos pensar que quizás la movilidad tenga algo de más fundamental prerequisito para una multiplicidad de derechos. El derecho a la movilidad podría ser pensado entonces como un prerequisito transversal a casi todos los demás derechos humanos por el simple hecho de que el acceso a estos derechos, la educación, la salud, está mediado, etcétera, está mediado por desplazamientos en el espacio, cuya realización es ineludible para el desarrollo de una vida digna y plena. Entonces, esta transversalidad del derecho a la movilidad y pensarlo como la puerta de entrada a los demás derechos es lo que nos puede dar como que un horizonte de reflexión teórica, pero también de lucha y activismo. Para poder sentarnos en esta base tenemos que, y aquí uso el pensamiento de Norberto Bobbio, ¿no?, entender que los derechos humanos son producto de procesos históricos en contextos y situaciones determinadas y que su reconocimiento se encuentra todo menos concluido. ¿Quién sabe si en 50 años el acceso al Internet es un derecho humano?
pero lo que ya es tarde es que el derecho a la movilidad debe ser ampliado y repensado para poder elevar la dignidad y la vida de las personas. Entonces, brevemente, con esta definición, ¿no?, del derecho a la movilidad y lo anteriormente expuesto en torno a su transversalidad y su dependencia de un proceso histórico, podemos empezar a pensar la movilidad como una dimensión donde la vida pública, no solamente un indicador, donde convergen las distintas formas de transporte, incluyendo la bicicleta, pero también la infraestructura vial y de apoyo y el espacio público. Nosotros en el informe hicimos énfasis en unas reflexiones en el plano jurídico que se están haciendo particularmente interesantes en Ciudad de México, en el cual se pasa de la movilidad como algo meramente individual, tú tienes derecho a moverte, a los requerimientos colectivos de infraestructura que tienen que haber. Simplemente de la permisividad a las estructuras necesarias, ¿no? Y es muy interesante que concomitante a esta reflexión jurídica ha habido una reflexión de la movilidad, vamos a llamarlo un giro de la movilidad en la sociología y en la antropología también, en las ciencias sociales en general. Un poco paralelo a los estudios que es típicos en los estudios urbanos. Investigadoras como Paola Girón plantean la movilidad como un objeto de estudio, pero al mismo tiempo como una dimensión, como un enfoque para entender otras realidades, como en este caso, vamos a poner el ejemplo, el género, pero podría ser el empleo, o si pensamos un poco en lo que hemos dicho, el derecho a la movilidad en su transversalidad, puede ser entendido como una puerta de entrada a la reflexión sobre la educación, sobre diferentes dimensiones de nuestra vida cotidiana. Quizás, y aquí queremos hacer énfasis en uno de los conceptos surgidos a partir de esta reflexión teórica que se ha dado, que es la de movilidad y cuidado, propuesto por Inés Sánchez de Madariaga, arquitecta y urbanista, y Elena Zucchini, ¿no? El concepto de movilidad reconoce el imperativo de evaluar cómo las personas se mueven en el espacio de manera diferenciada en base a su género. Particularmente, las investigaciones han dejado en claro que la manera en que se mueven las mujeres en el espacio público, que son principalmente las encargadas de las labores de cuidado, pasa por viajes encadenados y, es decir, más paradas en una salida a la calle, por así decirlo, que tienen que ver con resolver problemas de alimentación, salud, voy a la farmacia, cuido a alguien, veo cómo está fulano, cómo está sulano, y eso nos permite entonces pensar, ok, más allá de las encuestas de origen-destino típico de los estudios urbanos, ¿cómo podemos entonces ahora incluir estos nuevos conceptos y estas nuevas interrogaciones sobre la realidad a las políticas públicas y a las luchas del activismo en torno a la movilidad, y cómo la bicicleta puede ser crucial aquí para ayudar a esta movilidad del cuidado? Un poquito para agregar a esto que dice Juan Andrés, nos interesa este concepto de movilidad del cuidado con especial interés por que pensamos que puede ser la puerta de reflexión que nos ayude a visibilizar las movilidades que están ocurriendo en el país dentro de una emergencia humanitaria compleja, ¿no? Dentro de unos esquemas de pobreza extrema altísimos como los que tenemos de acuerdo a la ANCOVI, a la encuesta de condiciones de vida que salió recientemente. También donde pensamos que la mayoría de las jefaturas de hogar están sostenidas por mujeres en esta circunstancia y mujeres que además no tienen empleo. Entonces, este concepto de movilidad de cuidados, pues pareciera ser un horizonte de reflexión o que nos dé algunas luces para reflexionar sobre si estamos siendo una sociedad que está dedicada básicamente a la supervivencia, al mantenimiento de la vida, cuáles son las implicaciones de esto en nuestros movimientos cotidianos, ¿no? Ok, bueno, supongo que el tagline, el eslogan de esta sección sería que necesitamos nuevos conceptos, y estos nuevos conceptos abren la posibilidad de nuevas reivindicaciones, ¿no? No tenemos que quedarnos con el estricto pero estricto
estrecho pero estricto criterio de lo que está plasmado en la ley al día de hoy, ¿no? Siguiente, quisiera introducir entonces una aproximación, hago énfasis en aproximación, esperamos poder extender este tipo de investigaciones en un futuro cercano, que hicimos a cómo se vive el derecho a la movilidad en Venezuela, ¿no? Primero realizamos este estudio, ¿no? Un poquito con las ganas de subsanar la falta de investigaciones y encuestas y cobertura del fenómeno del ciclismo a nivel cultural, ¿no? Y lo realizamos en Twitter, aprovechando que esta plataforma es cada vez más el nuevo foro público. Quizás foro público un poco álgido, pero quizás también esa algidez nos permite ver cuáles son los polos más marcados de la opinión pública y de, vamos a decir, los relatos culturales que puedan existir en torno a un fenómeno. Nosotros realizamos un análisis temático basado en el análisis de 2.200 tweets que fueron categorizados entonces por si hablaban de hechos viales, de percepción negativa del ciclismo, o experiencias positivas de los ciclistas y percepción positiva de los mismos. Además, complementamos esto con testimonios recopilados en entrevistas realizadas por nosotros y algo de entrevistas que existen en los medios nacionales, ¿no? Ok. En primer lugar, de los tweets recopilados, podemos ver que en la categoría de hechos viales hay 172 tweets que tienen que ver con arrollamientos que han habido en Venezuela, ¿no? Cada uno de estos tweets es en sí un universo de análisis porque nos permite ver cuáles son las conversaciones que están detrás de esto e informan un poco las siguientes categorías. Pero muy importante de este número que sacamos nosotros, ¿no? De lo que vemos entre lo que está puesto en medios nacionales y lo que salió en las declaraciones del fiscal general de la República, podemos ver una diferencia sustancial, ¿no? Nosotros lanzamos como hipótesis que esta diferencia es relevante y crucial para el activismo en la bicicleta en Venezuela, ya que muestra que los ciclistas que llegan, que lamentablemente son arrollados, pero cuyo caso es tomado en la opinión pública y se toman acciones jurídicas, son aquellos que están conectados dentro de redes sociales de primer orden, no las redes sociales como Twitter y Facebook, y que están conectados con instituciones y con redes que les dan visibilidad a su situación. Esto es importante porque hay una indefensión, ¿no? de los ciclistas. Este universo que se abre con estas discusiones nos da a las últimas dos categorías, ¿no? La percepción negativa del ciclismo. Todos aquí que trabajan en el ciclismo, estoy seguro que pueden hablar, podemos hablar por mucho tiempo de cuáles son los mitos que giran en torno a la bicicleta o al ciclismo o opiniones que rodamos. Lo bueno de esta investigación es que podemos ir pasando de la intuición o evidencia anecdótica de que la gente piensa esto y le piensa esto, a ver ya una manera de plasmada y cuantificar, ¿no? la cualidad de los pensamientos de la gente. En este sentido, podemos resaltar brevemente que los tweets negativos catalogan a los ciclistas como violentos, como despistados, como suicidas e irresponsables. Y otra temática que no dio suficiente como para dejarlo como una categoría, pero que estaba incluido dentro de esto, es un discurso que va por el camino de decir, nosotros no vivimos en Viena, no vivimos en Copenhague, por ende, esta gente no tiene derecho a circular. Esta gente está desubicada, ¿no? Que es bien interesante porque es como una contradicción de términos, ¿no? Queremos vivir en un país de primer mundo, queremos que las cosas sean bien, pero no vamos a actuar como si fuera así, ¿no? Y cualquier otra persona que intente actuar como que fuera así es un suicida. Aunque sea una mucho menor parte de los tweets recopilados, sí hay una visión positiva del ciclismo en Venezuela que se plasma en redes sociales. Desde las múltiples mensajes de personas que dicen, hoy me monté por primera vez en una bicicleta, hoy me caí, pero me siento bien, pero tengo seguridad, etcétera. Logré hacer esto, logré hacer lo otro. También tenemos en ese universo de discusiones que se hablan a partir de los arrollamientos,
un número importante de personas que defienden la dignidad y la vida de las personas y que contrarrestan los discursos que están desarrollados en el informe en torno al ciclismo en Venezuela. Ciertas, vamos a decir, concepciones erradas. Una de las cuestiones de la percepción negativa del ciclismo también está asociada a los efectos en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Eso nos pareció muy interesante porque además como mujer que ha vivido el mundo del ciclismo urbano, te das cuenta que hay unos discursos de mi papá no me enseñó a manejar bicicleta y no me compraron una bicicleta porque iba a perder la virginidad, ¿no? Este discurso nos parecía que quedaba como en lo anecdótico de nuestras relaciones, pero resulta que es una cosa que está expresada también como en ese sistema de comunicación que es Twitter. Bueno, y Twitter, si fuera un universo físico y dejara restos arqueológicos, quizás este hashtag, que obviamente estuvo muy presente en la data recopilada, sería una pieza de interés en el estudio, ya que nos habla de que si hay una visión de que hay una vida detrás del ciclista y que hay un camino, una ruta de comunicación y educación a la sociedad en torno a la seguridad vial y la defensa del derecho de los ciclistas. Okay. Otra parte que surgió del análisis de los tweets, pero se convirtió, por así decirlo, en su propio estudio o caracterización, descripción del fenómeno, tenía que ver con lo de los trabajadores móviles digitales, ¿no? Los trabajadores móviles digitales es un concepto también en desarrollo, principalmente en un policy brief que se ha desarrollado en Chile, ¿no? Investigaciones que se están realizando. Hay otros conceptos que se parecen en diferentes partes del mundo. Surgieron en Venezuela, todos lo hemos visto, en el medio de la pandemia, ¿no? Y dentro de esos trabajadores móviles digitales están específicamente aquellos que usaron de la bicicleta como un medio para sobrevivir, para ganar un ingreso extra o un ingreso único, pero que creó dos dinámicas bien interesantes. Uno, el dilema de la tercerización, ¿no? La tercerización está prohibida en la legislación venezolana actual y hay varios testimonios de trabajadores móviles digitales en torno a las difíciles condiciones de trabajo en las cuales realizan su trabajo. Y una discusión que se está abriendo entonces a si tiene que no haber algún tipo de legislación que le dé una protección en términos de seguro social, en términos de seguro de salud, en términos de que regularice, ¿no? Cómo es el cobro y el pago a estos trabajadores. Por otra parte, muy importante es la relación que estos trabajadores han tenido con el espacio, ¿no? Estos trabajadores ahora se encuentran en el espacio público, los podemos ver, se agrupan y también han generado que se produzcan ciertos biciestacionamientos, que vayan surgiendo, aunque no estén delimitadas, ciclorrutas emergentes, ¿no? Que se consolidan en el espacio público, pero en especial su relación con el espacio público está marcado por el tema de la siguiente sección, que fueron y son todavía en ocasiones sujetos de detenciones arbitrarias. Aquí tenemos un pequeño testimonio que dice: me detuvieron el sábado, yo usaba tapabocas, guantes e iba solo, tenía que realizar una entrega y me la decomisaron, al igual que mi bicicleta. Ya me la devolvieron, pero tengo miedo de salir. No sé si me vuelve a pasar lo mismo solo por trabajar. Bueno, un poco para hablar de esta sección del informe que tiene que ver con las detenciones arbitrarias, quisiéramos explicarles qué entendemos por estas detenciones y pues entendemos cualquier detención que se realiza sin ninguna base legal o aquellas donde no hay un juicio justo. Quienes vivimos en Venezuela podemos saber de testimonios cercanos o propios de cómo las entes de la seguridad se aprovechan de las circunstancias de cuarentena que cambian semanalmente para, hacer diferentes tipos de negocios con nuestras
con nuestras rutas, ¿no? Nosotros hicimos de estas reflexiones acerca de las detenciones arbitrarias, hicimos un contexto que tiene que ver con que la cuarentena en Venezuela tuvo expresiones físicas como el establecimiento de alcabalas, bueno, resguardadas por los cuerpos de seguridad, pero también el establecimiento de barreras, puestos, o sea, barreras concretas de cemento o físicas que impedían el tráfico por zonas frecuentemente usadas, ¿no? Estas barreras se usaban incluso entre municipios o urbanizaciones, se siguen poniendo en algunas ciudades de Venezuela para impedir el tráfico y pues intentaron condicionar que los automóviles no se movieran de diferente manera, pero también miramos denuncias donde esta limitación en la movilidad por vías comunes, expresas, se trató de imponer también a ciclistas y peatones, digamos, amenazándolos con que tenían que cambiar de rumbo para no poder pasar por un sitio que estaba aparentemente bloqueado, ¿no? Por estas barreras físicas. Segundo, tenemos que los movimientos durante la cuarentena se tienen que hacer con salvoconductos, pero aún así, teniendo salvoconductos, los cuerpos de seguridad pueden aprovecharse y pues pedirte algún tipo de pago para dejarte pasar, quitarte la bicicleta, etc. Y como un hecho importantísimo, resaltar que esto de la matraca o del soborno para poder dejarte transitar no es legal. Y en ese sentido, nuestro Código Penal establece que quienes incurran en este tipo de actos serán penados con 15 días o 30 meses. Las ciudades que nosotros recopilamos más información tienen que ver con Cumaná, con Táchira, Mérida y Maracay, que fueron ciudades con una alta incidencia de denuncias y de reportes donde se estaban apresando ciclistas. El caso de Cumaná es bastante interesante porque el gobierno municipal como que hizo una diferenciación entre un ciclista deportivo y un ciclista, digamos, que es urbano, que se traslada que usa la bicicleta como medio de transporte, y aún así los cuerpos de seguridad de la Guardia Nacional pues incurrieron en detenciones arbitrarias. Como un hecho resaltante, de las 26 personas detenidas según reportes del diario El Estímulo, hay personas que utilizaban la bicicleta, cuya bicicleta es un medio de vida esencial, como el testimonio que vimos antes, pero también como agricultores que de los municipios cercanos se trasladaban a Cumaná para llevar y vender comida. A estos agricultores se les confiscaba la carga junto con la bicicleta. En Cumaná existieron 26 detenciones reportadas. Luego tenemos Táchira, que el Táchira nosotros no tenemos un número concreto de detenciones, pero sí nos enteramos que la confiscación de bicicletas fue extendida. O sea, se confiscaron más o menos 106 bicicletas, según lo que reporta la prensa, y estos, digamos, esta retención de los vehículos pasaba por un pago ahí de más o menos $2 o 1 millón de bolívares en esa época para que devolvieran la bicicleta. Esto, bueno, afectó a personas de clase trabajadora que necesitaban moverse para trabajar. El caso de Táchira y el de Mérida es bastante paradigmático porque son municipios que cuentan con una digamos, una suprainstitución por encima de la gobernación, que son estos llamados protectorados. Los protectorados son gobiernos paralelos que quitan autoridad a las gobernaciones, y estos protectorados pues tienen influencia en cómo el poder es distribuido y cómo se abordan denuncias de los ciclistas en estos dos estados, tanto en Táchira como en Mérida. Pues no hay un relato y una comunicación efectiva entre órganos policiales locales y órganos nacionales. Luego tenemos el caso de Mérida, donde los testimonios también fueron bastante interesantes. En Mérida existió una movilización muy grande para prevenir esto, y organizaciones de derechos humanos como Promedeum hicieron y acompañaron denuncias de agrupaciones ciclistas para abordar este tema de las detenciones arbitrarias. Hasta lo que pudimos conocer, existieron 16 detenciones arbitrarias, pero sabemos que probablemente hay muchísimas más que no fueron denunciadas, ¿no? El nivel de violencia que alcanzaron las detenciones en Mérida fue bastante alto, porque llegamos a tener testimonios que pueden verlo en el informe, donde la policía tiraba de las bicicletas a las personas, que además corrían con miedo de que fueran detenidas, ¿no?
las ciudades de Mérida y Táchira además son ciudades que tienen históricamente un problema de distribución de combustible y que probablemente en esta época de carestía tan generalizada está muchísimo más afectada. En Maracay, las organizaciones de la sociedad civil fueron las primeras en denunciar que estaban decomisando bicicletas y apresando a ciclistas, y los reportes indican que se apresaron a más o menos 100 ciclistas durante el año pasado. Los números que nosotros manejamos son que se detuvieron a más de 132 ciclistas y se retuvieron a más de 200 unidades de transporte de la bicicleta. En el informe podrán encontrar otros testimonios que complementan cómo era este estilo de detención y que bueno, dan cuerpo a otros lugares del país como Caracas y Valencia. Como resultado de esta investigación, nosotros hicimos o delineamos unos patrones de detención que tienen que ver con que todas las detenciones realizadas no tenían un marco legal que las sustentase, es decir, estaban amparadas en el decreto de emergencia, pero ese decreto no hablaba de ninguna restricción personal que justificase estas detenciones. Había un excesivo uso de la fuerza y poca información acerca de cómo se detenían y por qué se estaba deteniendo a las personas. En muchos casos las detenciones involucran la captura y posterior traslado de ciclistas a centros de detención. Estos centros de detención, este traslado se hacía sin ningún tipo de medida de seguridad o distanciamiento social para el COVID. Y en estos centros de detención donde llevaban a los ciclistas, se realizaban charlas de aproximadamente 1 a 4 horas, y en estas charlas, bueno, se amedrentaba de alguna manera por andar transitando en el espacio público, ¿no? Entonces pensamos que estas restricciones a la movilidad de la pandemia son una alerta porque nos hablan de, bueno, una condición, una necesidad, un beneficio que el gobierno no quiere que estemos en el espacio público en ciertas circunstancias. Otro patrón interesante es que existía la participación de comisiones mixtas de fuerzas policiales, o sea, en las detenciones actuaban policías municipales, pero también actuaba la Guardia Nacional, y específicamente en los esquemas SODI, que son estas zonas de control regional que están ubicadas a lo largo de todo el territorio del país. Una práctica también frecuente de intimidación para los ciclistas y también medios que reportaban esto era que se les tomaba fotografías a quienes transitaban como una manera de amedrentar. Les invitamos a leer el informe para que puedan leer algunos testimonios que dan cuerpo a esto, ¿no? A lo que pasaba cuando te detenían. La gente se asustaba, el nivel de violencia, cómo te golpeaban, cómo te quitaban la bicicleta y cómo no sabías qué iba a pasar. Ya estamos finalizando. Quisiéramos entonces hablar de dos últimas cosas, ¿no? Que más o menos abordamos en el informe y que nos interesa seguir elaborando. La primera es que la bicicleta como respuesta no es una utopía que nos estamos planteando en esta presentación, es un hecho que ya está sucediendo en Venezuela y que cada vez más personas están utilizando y tratando de acceder a ella para solucionar su vida cotidiana, ¿no? La bicicleta, quienes conocen sobre el contexto humanitario, es un activo esencial para los medios de vida y que, como pudimos ver, está siendo usada para trasladar mercancías, para trabajar como delivery o para incluso llegar al médico, ir al hospital, ir a comprar medicinas o ir a comprar comida, ¿no? Una encuesta interesantísima que nos da un poco de luces sobre cómo la bicicleta está siendo usada es la encuesta de diagnóstico comunitario que fue realizada por JUM de Venezuela en mayo, y en este estudio se encuestaron a 4.567 personas que ofrecieron información sobre sus grupos familiares, y de esta manera esta encuesta un poco puede hablar de una recolección de información de más o menos de 16.000 personas en 17 estados del país. Este trabajo de JUM de Venezuela afirma que el 2.7 de los encuestados utiliza la bicicleta ya para abastecerse de alimentos, 2.8 la utiliza para buscar agua y el 1.4 para buscar medicinas y desplazarse para centros de salud. En ese entonces, el 0.9, mayo, se utilizaba la bicicleta para desplazarse a la escuela. Entonces, bueno, pensar en la bicicleta como un hecho individual, pero también como un medio colectivo para lidiar con la emergencia, las consecuencias de la emergencia humanitaria y la pandemia, es una cosa que ya estamos viendo en la realidad de nuestras calles.
Nosotros, a través de la reflexión que hicimos durante el año pasado acerca de la bicicleta, nos planteamos también, teniendo en cuenta este concepto de movilidad de cuidados, cómo podríamos las mujeres acceder a una bicicleta que nos sirviera para estos viajes encadenados que tenemos que hacer y estos viajes donde probablemente los realizamos con personas que son interdependientes a nosotras, ¿no? Esta reflexión tiene que ver con una bicicleta que nos ayude a cuidar y promover, pues, unas formas basadas en un enfoque de género que permite revisitar la bicicleta como un instrumento para el empoderamiento de las mujeres. Nosotros, cuando pensamos la bicicleta como una alternativa, también lo pensamos por el hecho de que la bicicleta tiene contribuciones a 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y muy particularmente influye en cosas como el acceso a la seguridad alimentaria de toda la comunidad, acceso a las instituciones de salud, por parte no solo de la población, sino también el acceso a los prestadores de salud como enfermeros y enfermeras, que por cierto actualmente se están trasladando entre 5 y 10 kilómetros para poder llegar a su lugar de trabajo a pie, según reportes del Monitor Salud. Entonces, bueno, vemos la bicicleta como un espacio reivindicativo de nuestra necesidad de acceder al espacio público y de nuestra necesidad de poder ofrecer alternativas para abordar la salida de la crisis y que por supuesto estas alternativas impliquen que nosotros pensemos en las mujeres y niñas que actualmente se encuentran haciendo la mayor cantidad de labores de cuidado dentro de los hogares. En la investigación podrán ver que hacemos referencia a una investigación que se hizo el año pasado por Rosa Paredes, donde habla que las mujeres y niñas estamos dedicando más o menos 15 horas de cuidado en el hogar y pensar en esas 15 horas de cuidado que está asumiendo una sola persona o una sola mujer o varias, y cuando nosotros podamos volver a la calle regularmente, cuál va a ser la manera en que esta niña, en que esta mujer pueda abandonar esos trabajos sin que sea un golpe muy duro para la familia. Entonces, priorizar que las niñas necesitan esta atención para poder salir a la calle, priorizar que las mujeres necesitan poder luego conectarse con otras fuentes de empleo, conectarse con oportunidades educativas y que la bicicleta pueda hacer eso para nosotras. Para finalizar, nosotros vemos la bicicleta como algo que tenemos que poner más allá de la emergencia humanitaria compleja, porque nos preocupa que se vea como una característica del subdesarrollo, es decir, como que esto va a servir para ayudarnos a salir de la crisis, cuando en verdad el uso de la bicicleta es una herramienta que en todo el mundo está en discusión ahora y en todas las ciudades del mundo se está viendo cómo se conecta la gente con su espacio público de una manera muchísimo más cercana, muchísimo más local e interconectada con otras comunidades a través del uso de la bicicleta. Entonces, si bien es una respuesta, también es un elemento para pensar el futuro de una manera sostenible, que creemos que es una oportunidad para que quienes hacemos activismo por la bicicleta podamos resignificarla. Para finalizar, queremos comentarles acerca de las recomendaciones que elaboramos. Nosotros dividimos estas recomendaciones entre recomendaciones para los gobiernos locales, regionales y el Estado, y también para organizaciones. No hemos puesto todas las recomendaciones acá, pero les queríamos contar las recomendaciones para organizaciones. No hemos puesto todas las recomendaciones acá, pero queríamos mencionar algunas. La primera, por supuesto, tiene que ver con invertir en infraestructura que apoye el desarrollo del ciclismo urbano. La segunda es realizar consultas públicas que permitan identificar necesidades y retos y que estas consultas públicas involucren a personas que se desarrollan en el ámbito del ciclismo urbano. Hay una diferencia marcada entre quienes participan y que están orientados, la mayoría hombres, al ciclismo deportivo, respecto al cual no tenemos ningún problema, pero cuyo enfoque y manera de aproximarse al fenómeno de la movilidad urbana sostenible es bastante diferente a quienes militamos en el ciclismo urbano. Entonces, hacer medidas afirmativas para involucrar a los ciclistas urbanos en estas consultas públicas. Lo segundo, generar campañas de conciencia y seguridad vial que atiendan la alta incidencia de hechos viales en nuestro país, incorporando un enfoque de géneros que aborde las consecuencias de la masculinidad tóxica en los alarmantes índices de accidentes viales. Cuando decimos masculinidad tóxica, queremos decir que la mayoría de los hombres son los que causan los accidentes viales por imprudencia vial. Y esto tiene una manera de verse desde un enfoque de género que aborda esta violencia y la manera en que los hombres se desenvuelven en el espacio público
causando pues estragos en la manera en que ocupan la vía pública. Esto no es una cosa que estamos diciendo nosotros de manera novedosa. Hay gente como Movit en Chile que ya ha investigado sobre eso, y investigadoras que están un poco hablando acerca del fenómeno de la violencia vial. Tiene un componente de género y está liderada por hombres. No necesariamente porque los hombres acceden a mayor cantidad de vehículos, sino por la manera en que los hombres se desenvuelven en el espacio público. Lo último sería garantizar la aplicación del Código Penal a funcionarios que persistan en las detenciones arbitrarias por el simple hecho de que esta práctica está impidiendo el acceso a la libre movilidad, no solamente de ciclistas, sino de muchísimas otras personas. Respecto a las recomendaciones para las organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones que nos apoyen, pues nos interesa que vimos la necesidad de promover registros unificados. Es decir, hay mucho subregistro, a pesar de que hay una red, una bicired que se planteó investigar qué era lo que estaba pasando con los ciclistas. Los números oficiales de una declaración de Tarek William Saab, del fiscal general, no se compaginan ni de cerca a los números que estas organizaciones ciclistas estaban recopilando. La intención de que se pueda abordar este fenómeno del subregistro tiene que ver también con que podamos desarrollar elementos de investigación unificados que nos den, que estén hechos con una rigurosidad científica que nos permitan luego hacer observación de esto. Luego tiene que ver, recomendamos que se pueda proponer y fomentar espacios diversos y multidisciplinares de intercambio entre organizaciones de ciclistas urbanos junto con clubes deportivos y federaciones regionales de ciclismo y otras organizaciones de la sociedad civil. Este interés que tenemos en estos espacios multidisciplinarios está basado en el hecho de que tanto las organizaciones de la sociedad civil como nosotros, quienes fomentamos el ciclismo urbano, necesitamos acercarnos a las circunstancias que está viviendo el país y a tener un diálogo común como sociedad civil que nos ayude a hablar de nuestros derechos y nuestras reivindicaciones. Por último, generar espacios intencionales que construyan capacidades de conducción mujeres y niñas y enfatizan en las características de empoderamiento de la bicicleta. Si sabemos que decimos que las mujeres y las niñas no manejan bicicleta porque es que no nos gusta sudar, o si seguimos persistiendo en mensajes como que las mujeres y niñas van a perder la virginidad porque van a usar la bicicleta, estamos limitando y previniendo a las mujeres y niñas que construyan capacidades de manejo y que accedan al espacio público en las maneras que quieran hacerlo. Nosotros, en torno a estas inquietudes que abordamos en las recomendaciones y cosas que nos han surgido durante estos 2 años de trabajo, creemos que hay innovaciones urgentes que hay que hacer para la movilidad de todas las personas. La primera tiene que ver con investigar acerca de la movilidad cotidiana, y nosotros estamos haciendo algunos esfuerzos con eso, con nuestro servicio comunitario, para poder entender a través de etnografías cómo se está moviendo la gente. Y lo otro, también fomentar investigaciones que nos den cuenta de cuánto hay de distancia entre las casas y los hogares y el acceso a comida y bienes de calidad. Lo otro, pues, fomentar el prototipado de modelos de bicicleta que ayuden al traslado colectivo de personas o al traslado individual y soporten economías familiares. Esto ya se está viendo en Maracaibo de una manera muy orgánica en la curva de Molina, que nos interesa muchísimo exponer ahí, ver qué es lo que está pasando. Y lo otro tendría que ver con fomentar proyectos de acceso a bicicletas para mujeres y masificación del ciclismo urbano. Creo que hasta acá nos quedamos. Podemos hacer una rondita de preguntas. Nos pasamos bastante, no pensábamos que íbamos a hablar tanto. Ya va, un momentito. Sí, efectivamente, aquí en la ronda de preguntas hay una pregunta de Nelson de Frey. Voy a cerrar esto. Nos pregunta si analizamos o analizaremos otras redes sociales y si creemos que los resultados pueden variar de acuerdo a la red. Bueno, por ahora la intención es seguir profundizando en el análisis de Twitter, ya que durante la recopilación de los datos Twitter siempre tiene como unos modos de defensa de que no se saque la data, pero también podemos, lo cual nos constriñó un poco, pero también podemos ver lo siguiente, que en Twitter hay la aparición, por así decirlo, de la discusión en torno a la bicicleta, concomitante a la realidad venezolana, al trabajo de todos los que están aquí, que va como subiendo, ¿no? La cantidad de mensajes que hablan sobre la bicicleta. Mi hipótesis es que eso va a seguir sucediendo, ¿no?
hay eventos como lo de las tarolas ahorita en Maracaibo que están sucediendo y están ampliando la discusión y la percepción del ciclismo en Venezuela y fomenta la discusión. Lo otro que es que tiene una cualidad particular del foro público. Eso no quiere decir que Facebook, por ejemplo, o Instagram no sean lugares donde nos gustaría ver, pero el tipo de data y el tipo de conversaciones que se dan ahí son de naturaleza distinta. Me interesa mucho tu pregunta porque efectivamente es una pregunta que yo tengo, es decir, ¿podrá ser diferente los resultados y por ende valiosos? En ese sentido, quizás lo preguntaste porque tienes alguna intuición que me gustaría, si tienes que compartir sobre, no, lo que pasa es que yo veo en Facebook que la gente hace esto o en Instagram la gente comparte más de su experiencia como ciclista, por ejemplo, que sería lo que yo imagino que puede haber por ahí. Pero por ahora vamos a profundizar en Twitter. Sí. O sea, no sé si quisieras responder. Está silenciado. Porque me sale como que se está hablando, o sea, como que... No sé si... Ok, bueno, no sé si tienen otras preguntas. A ver, vamos a leer el chat. Se está explorando, la bicicleta por la pandemia, que sea. Bueno, Estefanía pregunta si se está explorando en vista del aumento del uso de la bicicleta por la pandemia y la crisis de gasolina, que se generen alianzas con la empresa privada para promover la incidencia ante el Estado para demarcar ciclovías. Yo creo que eso es un horizonte que siempre, o sea, es una cuestión que siempre nos preocupa a quienes hacemos ciclismo urbano, pero también es una cuestión que responde a cuánta capacidad tenemos nosotros para poder establecer esas alianzas, ¿no? O sea, creo que una de las condiciones en las que nos encontramos las organizaciones que promovemos el ciclismo urbano, así como muchos de nosotros, el de la sociedad civil, pues que estamos teniendo grandes ocupaciones, grandes intenciones respecto a dejar testimonio sobre lo que está pasando, pero también tenemos muy poco tiempo y muy pocos recursos para nosotros promover eso. Honestamente sería una cuestión interesantísima de poder trabajar y proponer, especialmente porque las empresas que están agrupando trabajadores móviles digitales son empresas que les interesaría de alguna manera que estas ciclovías emergentes se le den un resguardo a sus trabajadores. Ahora, bajo las condiciones legales en las que estamos, estas empresas tampoco tienen la obligatoriedad de hacer esto. Entonces, bueno, creo que es un trabajo que se podría pensar. El reporte ya lo vamos a mandar aquí en el chat para que puedan verlo, puedan descargarlo. Igual está en nuestra página web. Pueden acceder a resonalia.org. Sí, resonalia.org. Y en la parte de recursos van a poder ver el informe. Entonces pueden hacer la descarga desde allí. No sé si tienen otras preguntas que nos quieran hacer. Estaba viendo, pareciera que no. Muchos comentarios positivos, gracias a todos. Sí, bueno, Iraida pregunta si ha habido algún contacto con las alcaldías y cuál ha sido la respuesta. Yo entiendo que organizaciones como Bicicultura, acá en Caracas, están trabajando con las alcaldías de Libertador y de Sucre desde hace bastante tiempo. En estas instancias se encuentran haciendo investigación, se encuentran haciendo conteo de ciclistas, se encuentran haciendo biciescuelas. Entiendo que en Maracaibo también hay un contacto con las alcaldías, pero es un trabajo, probablemente en Valencia también, porque la Organización de Ciclistas Urbanos de Carabobo es bastante grande, y probablemente sí hay un contacto con eso. Ojo, nosotros estamos hablando acá desde la experiencia del ciclismo urbano, pero sabemos que hay organizaciones de ciclistas que llevan una voz bastante fuerte en la conversación, que son ciclistas deportivos y que tienen contacto con las alcaldías. Un hecho interesante que notamos durante la investigación es que a raíz del arrollamiento de 2 ciclistas en Cumaná se logró sacar y con apoyo de la Federación de Ciclismo Deportivo de allá, en Cumaná se logró sacar una ordenanza. Nosotros no logramos acceder a esa ordenanza, pero bueno, está también puesto eso en el informe, porque, bueno, lo encontramos en un reporte de un medio de allá. Entonces, hay un movimiento que no está
digamos, teniendo conversaciones unificadas. Quienes estamos haciendo ciclismo urbano estamos bastante atomizados y creo que también hay unas cosas que discutir acerca de la polarización y cómo mejorar estas redes que tenemos. Ok, Virginia acaba de poner el link de consulta y descarga del informe, pueden hacerlo. Nosotros vamos a estar atentos a cualquier comentario que puedan tener, cualquier curiosidad, cualquier duda y por supuesto también maneras de poder fomentar el trabajo conjunto, ¿ok? Nelson coloca aquí que sería interesante aprovechar estos tiempos de campaña para invitar a algunos candidatos. Sí, Nelson, totalmente de acuerdo. Y creo que una de las cosas más interesantes es que con estos insumos que encontramos en las redes sociales podemos también desarrollar un diálogo con eso, un diálogo como estratégico para acabar con esos mitos que desde la institucionalidad también hay, ¿no? Porque vemos a un fiscal diciendo, el ciclobicicleta es para el deporte. Y bueno, ahí hay cosas que trabajar. Estefanía dice que en Maracaibo hay una ciclovía recreativa los domingos y se perdió con el cambio de gobierno. Estos espacios, aunque recreativos, permiten una apropiación del espacio público con la bicicleta. ¿Creen que son un primer paso positivo? Totalmente. El establecimiento de ciclovías temporales o recreativas un día a la semana es una estrategia que se usaba no solamente en Latinoamérica, sino que entiendo que también está usándose en África con unos efectos increíbles. Y el establecimiento de ciclovías recreativas una vez al mes, pues se ha extendido tanto en ciudades me parece que en Nigeria, que incluso han tomado este hecho del Día Mundial sin Autos y lo están haciendo una vez al mes de esta manera, apropiándose de un espacio que además ha sido en trabajo conjunto con las alcaldías. Gracias, Nelson. No sé si tienen otras preguntas, creo que nos extendimos muchísimo más de lo que pensábamos y gracias por mantenerse acá con nosotros y tener paciencia para escuchar este trabajo que de verdad les digo ha sido inmenso, inmensísimo. Gracias a ustedes por asistir. Bueno, esperamos en el futuro sea ampliado por, claro, creo que quería hacer énfasis en que las metodologías, los enfoques, la información, fue toda una primera aproximación. Hemos aprendido mucho como organización y vemos que está en constante desarrollo el fenómeno en torno a la bicicleta en la sociodinámica cultural venezolana. Esperamos que en el 2022 haya otro informe de Resonalia y que podamos ampliar, arreglar todo lo que tenga que ser arreglado y mejorar todo lo que tenga que ser mejorado. Sí, al final seguir dotando de contenido a este espacio de trabajo que queremos darle contenido situado, ¿no? Porque tenemos bastantes referencias en el continente, pero los únicos que estamos viviendo una emergencia humanitaria somos nosotros, ¿no? ¿Y cuáles son las implicaciones de eso? Bueno, creo que agradecida otra vez, agradecida al equipo, a todos quienes están acá, a todas que nos han apoyado durante todo este proceso. Pueden descargar el link de consulta que ya está en el chat y ingresar a nuestra página web para la descarga. Lo van a encontrar en la parte de abajo en recursos y pues estamos a la orden para seguir la conversación. Gracias.